Hola amigos, esta es la reflexión 74 y del ciclo Aprender a pensar es la parte 26 y del subciclo Sentido común profundo perdón, es la parte 6. Tuve que carraspear porque estoy pensando cuántas partes que estoy haciendo, cómo voy profundizando, lo que estoy diciendo en los últimos videos. A medida que reflexiono sobre estos dos temas, aprender a pensar y el sentido común profundo, a medida que reflexiono me voy dando cuenta la complejidad de estos dos temas y la profundidad. Y yo mismo hay momentos que me asombro de cómo gravitan estas dos temáticas en el comportamiento humano. Y a lo largo de la historia, cómo fue sucediendo que un sentido común profundo en una época histórica determinada produjo cambios. Y cómo rápidamente esos hechos, ubicándonos en la época histórica, produjeron marcha atrás en ese cambio que se estaba dando. Esta es la formulación teórica. Voy a dar el hecho práctico. Estos últimos tiempos estoy estudiando a fondo la Revolución Francesa de 1789, que comenzó en 1789, que tiene antecedentes y tiene derivaciones importantísimas, las derivaciones importantísimas a lo largo de un siglo, hasta 1871. Pero voy a detenerme en un momento histórico muy preciso. La toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, comenzar el proceso revolucionario, la formación de las asambleas legislativas, los estados generales, la convención constituyente, todo el proceso que se fue dando hasta 1795. Bueno, yo voy a ubicarme en 1793, en los meses de noviembre y diciembre, donde se produjo un hecho muy importante. Dentro del proceso revolucionario que se estaba dando, había sectores que hoy en día los podíamos calificar, en esa época no se tenían estos conceptos. Por eso, siempre hay que ubicarse en la época histórica. Se le denominaba de otra manera. Hoy lo podíamos calificar como de extrema izquierda, una minoría de extrema izquierda. Y una minoría de una derecha liberal, tampoco en esa época se la podía denominar así, pero ahora la podríamos ubicar. No neoliberal, sino liberal, que tenía una característica, ambos sectores, que eran ateos, es decir, no tenían creencias religiosas, eran ateos, negaban la existencia de dioses o de Dios. Se juntaron estos dos sectores y quisieron imponer dentro del proceso revolucionario francés el ateísmo y atacar a la religiosidad. Y entonces había grabado de la época y dibujos donde se hablaba de la diosa razón,
la diosa razón, para suplantar a los dioses o al dios. Y eso duró en un sentido muy fuerte durante los meses de noviembre y diciembre de 1793. Se produjeron hechos importantes que no los voy a narrar ni describir. Lo destacable que yo quiero señalar es que tratar de imponer esas dos minorías unidas, ese criterio, cuando el sentido común profundo de las grandes masas, ya sea los campesinos que estaban haciendo revueltas en el interior de Francia y los trabajadores urbanos, específicamente dentro de la ciudad de París, en esa base moral y ética de sentido común profundo de estos sectores, que eran los que movilizaban el proceso revolucionario, no existía la idea del ateísmo. Eran creyentes de una manera o de otra, más religiosos, menos religiosos, pero eran creyentes. Y tenían una moral y una base moral que tenía el sentido revolucionario de la igualdad, fraternidad y libertad. Libertad, igualdad, fraternidad. Pero que su sentido común profundo no estaba en contra de la religión, estaba en contra de la institución de la Iglesia Católica, porque le estaban expropiando los bienes a la Iglesia Católica, pero no del concepto de religiosidad, de creencia. Por eso yo digo que es tan importante, cuando analizamos el sentido común profundo, como el modo de pensamiento de creencia es una base moral y una base mental. Cuando se quiso atacar el proceso, atacar esa religiosidad, que era la base mental de las masas campesinas y de los trabajadores de la ciudad de París, se paralizó el proceso revolucionario. En otro video voy a hablar más en detalle, porque es muy importante analizar en profundidad la Revolución Francesa, es muy importante. Las distintas etapas que sufrió, los llamados estados generales, la legislatura, la asamblea legislativa, después una convención constituyente, que hubo 2 constituciones muy importantes, bueno, y cómo después vino los días de Termidor y se fue mermando el proceso revolucionario y las grandes transformaciones de esa convención constituyente, especialmente la de 1793, que era una constitución de avanzada, los derechos del hombre y del ciudadano. Se refería, al decir los derechos del hombre, de todo el género humano, pero se denominaba así, derechos del hombre. Había una mujer muy importante en ese proceso revolucionario que quiso imponer los derechos del hombre y de la mujer, del ciudadano y de la ciudadana. También voy a tratar a esa mujer muy importante que escribió los derechos de lo que dije recién. Pero no quiero entrar en el tema que se relaciona con el feminismo y la transformación que había dentro de ese proceso. Yo quiero puntualizar ese hecho, cómo dentro de la revolución se atacó el modo de pensamiento de creencia que tenían las grandes masas y que formaba parte de su sentido común profundo. El ateísmo es una forma, voy a profundizar un poquito en el concepto de ateísmo. En otros videos he marcado que yo personalmente soy ateo. Y he señalado en otros videos, busquen en mis videos anteriores, anécdotas que yo tuve en mi escuela primaria. Yo iba en colegio de curas, de hermanos maristas, religiosos católicos. Hice mi escuela primaria allí.
los debates que tenía, que no me dejaban discutir, bueno, ya ahí empezaba a tener yo ideas no religiosas. Bueno, y voy a puntualizar simplemente hecho. Hay varias teorías con respecto al ateísmo. Hay una teoría biológica que dice que los ateos en nuestro cerebro no tenemos un núcleo neuronal que es el que tiene la mayoría de los Homo sapiens. Por eso la mayoría de las personas son creyentes. O tienen una religión determinada o tienen lo que yo llamo una religiosidad difusa. El 90 y pico por ciento de los Homo sapiens tienen algún tipo de religiosidad difusa. Incluso los mismos agnósticos, los que se denominan agnósticos, es una forma de religiosidad difusa. El 94%, 92, 93, 94% tiene esa religiosidad, o creyente de una religión o religiosidad difusa. Y solo un 5, un 6% cuando mucho son realmente ateos. Bueno, la teoría fisiológica o biológica diría que los ateos no tenemos un núcleo neuronal en nuestro cerebro que es donde está, en esas neuronas está el modo de pensamiento de creencia. Nosotros los ateos no lo tenemos. La mayoría de las teorías biológicas dicen eso. Y hay otras teorías también biológicas que dicen a la inversa, que los ateos tenemos un núcleo neuronal, no que nos falta, sino que lo tenemos, y que el grueso de los Homo sapiens no lo tienen. Yo me inclino por la primera, porque si el grueso de los Homo sapiens no tienen algo, me resulta medio contradictorio. Yo diría que el grueso de los Homo sapiens, 94%, tienen ese elemento y no la inversa, que no lo tiene. Entonces, y la otra teoría, que no es biológica, es la racionalista, filosófica, que dice que se llega al ateísmo a través del razonamiento filosófico y del pensamiento y de deducción, inducción. Por eso que hay muchos científicos que son ateos y que dicen que hay una contradicción entre la ciencia y las religiones. Hay una contradicción. Pero también hay científicos que son religiosos. Siempre señalo el hecho de científicos de origen indio, de la India, de la República de la India, y que tienen resabios, y son científicos, incluso de la física teórica. Conozco un caso que lo menciono en otros videos, y que sin embargo este hombre cree en la reencarnación. Para la reencarnación tiene que existir el concepto de alma, y el concepto de alma está muy reñido con la ciencia, porque no está comprobado la existencia del alma. Bueno, este científico hindú, lo menciono en otros videos, búsquenlo, dice eso, que considera que la reencarnación es posible. Bueno, para mí es un resabio cultural de la cultura de la República de la India, sobre todo de los hindúes, los que practican el hinduismo, que creen en ese concepto de la reencarnación. O sea, la influencia de la cultura sobre el pensamiento es enorme. Entonces hay otra teoría sociológica que dice que el ateísmo es producto cultural por razonamiento, etc. Bueno, concretamente, los ateos somos absoluta minoría. Entonces, si yo quiero, como quisieron hacer en lo que estaba diciendo al principio del video, en la Revolución Francesa, esos dos núcleos minoritarios quisieron imponer a la diosa razón en detrimento de las creencias mayoritarias teístas, religiosas, o teístas con creencia, y le fue mal, y la revolución se paralizó y empezó a andar para atrás. Y después vino la reacción. Bueno, ¿qué me hizo pensar a mí? Haciendo un autoanálisis. Si yo planteara una teoría, vamos a llamarlo filosófica, del ateísmo, y que para aprender a pensar y pensar con ética y bueno, aprender a pensar sin hacer daño, tiene que ser forzosamente ateo, estaría en un error. Hay otros filósofos y pensadores que también vieron
esto. Incluso que lo señalan dentro de la propia Revolución Francesa como un error. Estamos en el siglo XXI. Yo no propugno que para aprender a pensar haya que ser ateo, concretamente. Es más, en muchos de los últimos vídeos estoy rescatando, conté lo que me pasó a mí con los testigos de Jehová, que me tocan el timbre y tratan de atraerme a sus creencias, y yo debato con ellos, los escucho, los trato con mucho respeto. Lo mismo hago con los católicos cuando me tocan el timbre también para... Bueno, lo narro, lo relato en otros videos. Es decir, mi posición no es de combatir a las religiones y que tienen que ser ateos para pensar bien y correctamente, no, porque rescato bases éticas y morales. En casi todas las religiones tienen un fondo, en algún momento del discurso religioso hay bases morales de no dañar. Entonces, plantear eso como problema para aprender a pensar me parece que está mal. Por eso yo no lo planteo. Un sentido común profundo que tienda a la unificación, no es imprescindible que la persona no tenga creencia religiosa. Puede tenerla sin ningún problema. Es un dato muy importante este que estoy dando. Porque hay muchos sectores que ponen como condición para pensar de manera correcta, sectores, así como en otro video señalo que los cambios profundos no se va a hacer desde mi punto de vista, en mi opinión, acá sí es una opinión, los cambios realmente revolucionarios del capitalismo, por ejemplo, no se va a hacer desde la toma del poder, desde arriba hacia abajo, como lo digo en videos anteriores, sino que yo pienso que se van a hacer los cambios de abajo hacia arriba. Y para ir de abajo hacia arriba hay que estudiar, investigar el sentido común de las grandes mayorías. Y las grandes mayorías tienen un sentido común con algún tipo de religiosidad. Entonces, pero yo rescato algunas bases morales y éticas que sí tienen esas grandes mayorías, aun cuando sean religiosas. Esto es muy importante, por eso que en este video quiero resaltar este dato. Lo doy como pista, como cabo suelto, porque hay muchas personas que dicen, para cambiar la sociedad y salir del tema capitalista hay que ser ateo. No, no es imprescindible ser ateo. Lo que sí hay que tener una base mental, moral y ética. Como yo rescato de la mayoría de las religiones algunos postulados con base moral y ética, ¿por qué voy a decir que las religiones, el religioso no puede cambiar su sentido común profundo? No, sí, lo puede hacer. Mi opinión es que plantear como cuestión básica a transformar y a cambiar las religiones, por el momento, eso no es un problema a plantear. Quizá dentro de 2, 3, 4 generaciones, con la evolución de un pensamiento ético, se llegue a una concepción no religiosa, bueno, no creyente, bueno, podría ser. Pero no es problema a plantear ahora, en el aquí y ahora. Esto es mi posición. Por eso que yo escucho a todos, incluso escucho a gente que tiene ideas dañinas, los anarcocapitalistas, que dicen que la hegemonía del mercado, y que el mercado debe gobernar y que el Estado se debe ir achicando, y hasta los anarcocapitalistas quieren eliminar el Estado y que quede el mercado. Yo le digo a algunos de estas
personas anarcocapitalistas en la hegemonía de los mercados, Sin Estado, los mercados. Es como, pues la libertad, hablan de la libertad absoluta del mercado, la competencia, la libertad de comercial, de propiedades. Bueno, plantean todo eso los anarcocapitalistas. Y la eliminación del Estado. Así, lisa y llanamente. Yo les digo, pero eso sería como la libertad, porque habla mucho de la libertad del individuo, de la persona, de la propiedad, bueno, la libertad. Sería como la libertad de un zorro libre en un gallinero de gallinas libres. El zorro se mete en el gallinero, el zorro es libre, las gallinas son libres, pero el zorro se mete en el gallinero. ¿Y qué pasa allí? ¿De qué se alimentan el zorro? Probablemente, si no pueden escaparse las gallinas libres, las vaya comiendo el zorro a piacere. Es muy difícil que las gallinas se coman al zorro. Es muy difícil que nosotros, los seres comunes, que no formamos parte de las grandes empresas que constituyen el mercado libre, podamos hacer cosas con nuestra libertad dentro de esa estructura anarcocapitalista sin Estado. Lo único que nos queda a nosotros, los que no somos súper ricos y formamos parte de grandes sociedades que participan del mercado y que luchan entre sí, porque pasa eso. Bueno, y yo les pregunto a estas personas y no me contestan. No me contestan, porque me tendría que decir, sí, el zorro se va a comer a la gallina, no cabe ninguna duda. Pero no cambian de idea. Y aquí viene el núcleo de este video, de esta parte. Quiero insistir en que hay un núcleo básico de ideas mentales, de ideas, de mentalidad básico que forma parte del núcleo del sentido común profundo, un núcleo que está anquilosado y que no se puede o no lo pueden cambiar, ni lo van a cambiar. Yo digo siempre que el sentido común tiene niveles. El nivel de un súper rico no lo va a cambiar. El nivel de su sentido común profundo no lo va a cambiar. Y tiene sus ideas anquilosadas, no las va a cambiar. Entonces, tratar de llevar a un sentido común unificado a determinadas personas es una tarea ardua y estéril. Yo pienso que en todos los países del planeta Tierra hay un porcentaje de un 10, 20, a lo sumo un 30% que tienen ideas anquilosadas y que no las van a cambiar pase lo que pasare. No las van a cambiar. Como yo propongo el cambio de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, que sería violento, cuando es a través de la toma del poder ya es violento. En cambio, si es de abajo hacia arriba, se pueden producir cambios a través de las distintas generaciones, los padres, los hijos, los nietos. Puede llegar a constituirse un sentido común semi-unificado de un 70%, 75% de la población que vote a personas y a partidos que propugnen ideas de libertad, igualdad y fraternidad, o lo que es lo mismo, solidaridad. Ese cambio no sería violento porque paulatinamente los sectores minoritarios, ese 10-20%, iría cada vez disminuyendo en las sucesivas generaciones. Ahora, lo que voy a plantear en otro video, qué podemos hacer nosotros para lograr ser felices, que es el objetivo de la vida, tratar de ser felices mientras estamos vivos, aquí y ahora, cómo ser felices aquí y ahora cuando tenemos una sociedad excluyente que genera pobreza y que genera desigualdad. En otro video voy a tratar el problema de cómo podríamos, en el mientras tanto, lograr
disminuir dramáticamente la desigualdad. Hay métodos y formas, incluso dentro del sistema capitalista, amenguándolo. Habría que amenguar el sistema capitalista. Lo cual no significa hacer un tránsito a otro sistema, o quizás sí. El cambio a otro sistema lo vamos a tener que dar cuando tengamos una gran mayoría de la población con un sentido común profundo distinto y hayamos aprendido a pensar de una manera distinta. En el mientras tanto, si queremos ser felices aquí ahora, porque ese es el objetivo, si vamos a estar luchando, como dicen las izquierdas tradicionales, la lucha, la futura sociedad, el hombre será libre en el futuro, en las generaciones futuras, bueno, y en el mientras tanto, ojo, esto es muy importante. Yo digo que una forma de alcanzar la felicidad, ahora yo lo canalizo mis emociones, mis sentimientos a través del arte. A través del arte es una muy buena forma de ser feliz. Pero, ¿y las desigualdades? Los muy pobres que no pueden acceder al arte porque son indigentes, y los que están bajo las autopistas que no tienen ni siquiera indigencia, no tienen nada. Bueno, hay que solucionar primero que tengan educación, elementos básicos, salud, y después decirles que pueden canalizar sus emociones a través del arte y hablarles de arte. El arte viene luego, primero las necesidades básicas cubiertas. Ojo, ir disminuyendo drásticamente la desigualdad, no dramática, sino drásticamente la desigualdad. La desigualdad es un oprobio al sentido común profundo, con moral y con ética. Es un oprobio, no puede haber desigualdad tan grande. Bueno, lo que quería puntualizar en este video entonces es que no cometamos el error de la Revolución Francesa en los meses eso de noviembre y diciembre, que quiso eliminar a los dioses y a Dios y poner a la diosa razón. No, el sentido común profundo, con que tenga moral y ética, yo me conformo. Buscar la razón, la razonabilidad y buscar el ateísmo como elemento racional, dejémoslo por ahora. Dejémoslo. Y escuchemos a los religiosos lo que nos dicen. Yo los escucho. Como sé mucho de religión y de historia de las religiones, y estudié la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la estudié, de paso tiro un cabo suelto, una pista. Hay un libro muy bueno de un divulgador científico, Isaac Asimov. Isaac Asimov, un divulgador científico, era bioquímico, que escribió un libro sobre historia y análisis a fondo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es muy bueno ese libro, léanlo. Hace un análisis histórico de las circunstancias históricas. Lo recomiendo. Aquí tienen una bibliografía, estoy dando bibliografía, así como en otro video hablé del libro de Conan Doyle, donde introduce a Sherlock Holmes. Bueno, ahora hablo de este libro de Isaac Asimov, una bibliografía. Se llama El estudio a fondo profundo del Antiguo y Nuevo Testamento, de Isaac Asimov. Está en internet, lo pueden conseguir en PDF. Se murió hace ya muchos años, Isaac Asimov, un gran divulgador científico, extraordinario y muy inteligente. Bueno, amigos, con esto que quede, bueno, ya tiré otra pista, otro cabo suelto. Pero recuerden, el tema de la religión, dejémoslo en stand-by, en suspenso. No busquemos hacer lo mismo que hacen los religiosos, quieren convencernos de su respectiva religión. Los ateos hacer lo mismo, no. Es una mala táctica. Fracasó en la Revolución Francesa. Fracasó. Y dio marcha atrás la revolución, porque las grandes masas campesinas y de la ciudad de París se asustaron. Estaban contra su sentido común profundo,
cometieron el error esas dos minorías elitistas. Bueno, amigos, seguiré espero haber sido útil, haber ayudado con estas pistas y estos cabos sueltos. Bueno, me despido hasta el próximo video y será precisamente hasta la próxima. Chau, amigos. Chau.